Estamos de regreso, gracias por seguir en Noticias Oromar. Ya se encuentra con nosotros el candidato presidencial Yacu Pérez por la alianza Claro que se puede, las listas 2, 17, 20. Se encuentra en la ciudad de Cuenca y hacemos contacto con él. Muchísimas gracias, mi querido Yacu Pérez, por atender esta entrevista para dialogar con Noticias Oromar y con el país. Y empiezo preguntándole, entre el Yasuní y la seguridad, ¿cuál será su prioridad? Bienvenido. Buenos días, un saludo a todo el país y particularmente un honor poder conversar con usted. Para mí los dos temas son fundamentales porque el uno es inmediato, el pueblo está desangrándose, no hay presupuesto o el presupuesto que existe no ha ejecutado el gobierno sino el 6% en las cárceles y el 9% en el Ministerio del Interior, y eso es absolutamente inaudito, irresponsable. Mientras se asesina a Agustín Intriago, a Fernando Villavicencio, al concejal de Esmeraldas, 4.000 personas en este año que ya han sido vilmente asesinados, y no hay una política integral de seguridad ciudadana. Por eso, en nuestro gobierno, desde el primer día, con mano firme, es decir, en una actuación combinada de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ingresaremos a recuperar el control de las cárceles. De las cárceles se ordenan los secuestros, las extorsiones, los sicariatos. Hay que atacar en avena, hay que cortar de raíz. El primer día de mi gobierno dispondré que en 72 horas las operadoras de telefonía celular suspendan inmediatamente la comunicación por internet y telefonía celular. Y de esta manera atacaremos de raíz y además de esto daremos patrullaje permanente. Dotaremos de todos los recursos necesarios para controlar las costas ecuatorianas con lanchas interceptoras 41 FT que pueden detectar a los semisumergibles, a las lanchas GOFAS que utiliza el narcotráfico, controlar las fronteras con aviones no tripulados, que es más económicos que los tripulados. Pero todo eso irá acompañado de políticas sociales como Perfecto, educación. que son necesarias trabajo. e importantes, mi querido Yacu, pero con quitarle la conectividad a quienes están privados de su libertad, ¿será suficiente para recuperar las cárceles o tendrá que necesariamente aplicar estrategias y medidas contundentes para efectivamente recuperar nuestras cárceles que están secuestradas por los delincuentes y sobre todo por quienes lideran las bandas delincuenciales en el país? En efecto, hoy son universidades del crimen. Tenemos que activar de manera inmediata toda la información de calidad que requerimos. Información de calidad se lo consigue con inteligencia y contrainteligencia de las unidades de Fuerzas Armadas, de la Policía y de la Central de Inteligencia Estratégica. Una vez que tengamos esa información de calidad, que es simple, es rápido, se puede actuar no a palo de ciegos, sino recuperar definitivamente el control de las cárceles, de las fronteras y también de las costas ecuatorianas. Entonces, evitar el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas es justamente recuperar el control de las fronteras. Pero adicional a eso hay que hacer un paquete de reformas constitucionales de la ley del COTAD, del COIP, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, y hay que hacer también un fortalecimiento a la unidad de análisis financiero para detectar dónde están los activos ilícitos, dónde está el lavado de dinero que se hace a través de muchas empresas, y eso se puede detectar con AUAFE en coordinación con la Fiscalía, con la Superintendencia de Banco, de Compañías, de la Economía Popular y Solidaria, de la Contraloría y otras entidades como el Registro Civil y las notarías. Adicional a eso es necesario, este es un problema global que tiene que darse soluciones globales. El Ecuador es un país distribuidor de la droga, pero el mayor consumidor es de Estados Unidos, Europa y Brasil. Ellos no pueden quedarse ausentes de esta política, claro, y tienen que dar colaboración y cooperación internacional. Hay que activar la Interpol. Estimado Yacu, hay que activar... Lo que plantea usted parecería que fuera tan sencillo y más temprano que tarde recuperaríamos las cárceles y controlaríamos todos los sectores estratégicos por donde circula, sale, ingresa la droga, etcétera. Pero
mire lo que está pasando. Solamente con el traslado de uno de los líderes de las bandas delincuenciales de una cárcel a otra con máxima seguridad, ya existen amenazas. Y las instituciones, la mayoría de los estamentos estatales, están contaminados precisamente por los tentáculos del narcotráfico. ¿Cómo hacer una depuración profunda? Porque más allá de las intervenciones y las medidas que usted quiere aplicar, tenemos detrás gente que son eslabones de quienes están en estas redes y en estas mafias. Efectivamente, eso es así, pero son la excepción. Yo creo que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional son entidades que tienen la inmensa mayoría gente honesta, unos cuantos que se han vinculado. Para ellos hay que hacer pruebas de confianza, el polígrafo, hay que hacer auditorías técnicas, administrativas y financieras, hay que hacer toda una evaluación efectivamente de su trabajo, y esas pruebas de confianza nos van a ver quiénes están vinculados y quiénes no. Igualmente en materia de jueces y fiscales, más de 7 años no se han hecho las evaluaciones, hay que hacer las evaluaciones y hay que crear para aquellos delitos de narcotráfico, de crimen organizado, jueces colegiados, que no solamente sea uno, sino varios. De esta manera, si le logran amenazar a uno, no van a poder amenazar a todos, no van a poder comprarles a todos los jueces. Pero este rato también los jueces no pueden ser kamikazes, es decir, dejar en la orfandad, porque les dicen plomo o plata. Entonces es un combate integral. Esto no es, como usted lo ha dicho, fácil. Es bien difícil, pero no imposible. Así es que en 1 año y medio nosotros no estamos prometiéndoles como otros candidatos que van a erradicar el crimen organizado. No, nosotros vamos a bajar los índices, vamos a controlar. Erradicar es muy difícil y algunos confunden, que creen que como buenos soldados van a solucionar. El Ecuador no necesita soldados, el Ecuador necesita estadistas, necesita estrategas para solucionar esto, porque de ser soldados podríamos decirle, entonces ahí tenemos un candidato que sabe bien disparar, pero no, Topic es Nebot, Sones Jones es Lazo y Luisa es Correa. Ellos ya tuvieron la oportunidad de resolver los problemas del país y ellos son los causantes de la pobreza, del desempleo, de falta de educación, de miles de escuelitas que han cerrado en la provincia de Los Ríos, en Manabí, en El Oro, en Azuay, en Pichincha, en todas partes están cerradas. Entonces nosotros tenemos que abrir esas escuelitas, hay que darle educación, hay que garantizar el libre ingreso a las universidades, hay que pagar las prácticas preprofesionales a los jóvenes universitarios, hay que darles seguridad alimentaria. Son políticas sociales que van paralelas con la implementación de estrategias de seguridad para combatir el crimen organizado. Pero hay dos temas que considero que han sido clave para que aumente la violencia en el país. La flexibilización de las políticas migratorias. Y mire usted que 7 extranjeros están vinculados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Un extranjero está vinculado y sospechoso en el crimen del alcalde de Manta. Esto sin tener un criterio o un elemento de juicio xenofóbico. Y por otro lado también esa perversa tabla de consumo de droga. ¿Cómo va a reforzar las políticas migratorias, por un lado, y por otro, va a tirar abajo esa tabla de consumo en su gobierno? Algo que es fundamental y que le faltó a usted decir es el problema de las economías ilícitas. Si se ataca de raíz las economías ilícitas, sin dinero se caen las bandas. Así de simple. Pero además lo que usted dice tiene toda la razón. Si bien la Constitución garantiza la ciudadanía universal, la ciudadanía latinoamericana, y está muy bien, pero eso debe ser también controlada, también tiene que ser restringida. ¿Cómo es posible que entren delincuentes? Porque no son hermanos ecuatorianos, colombianos, peruanos, chilenos de la región que vienen a trabajar, que vienen a hacer turismo, vienen a delinquir y eso no puede continuar. Entonces ahí tenemos que restringir las medidas y hay que pedirles, pues justamente hay que hacer un convenio de cooperación internacional para que todos los pasados judiciales, los que tengan antecedentes penales en el Perú, en Colombia, en Venezuela, pues ellos haciendo un escaneo con la información que se tenga de Policía Nacional, de la Policía Migratoria, se puede evidenciar y demostrar que personas tienen vínculos con la delincuencia o ya han sido sentenciados o ya han estado presos. Ellos
deberían ser, o más bien, Rigurosos y ellos no contundentes en deberían todo entrar en el caso, mi país. querido Yacu. Y en torno a la tabla de consumo, ¿qué decisión tomará en su gobierno? Ese es un tema de salud pública. Ese no es un tema, no se puede con decreto hacerlo, resolverlo. Además, es necesario que este Código Pero a su Orgánico criterio, ¿se Integral debe Penal tiene desechar o que ser. no? Es que no se puede desechar porque es un tema de salud pública. O sea, aquí hay que atacar a los grandes, a los traficantes, no a las personas que por necesidad de su salud, por una situación de extrema, casi como igual que en el tema de la marihuana, que es un tema medicinal. En esas circunstancias se necesita psicólogos, se No, necesita pero prevención, tengamos se cuidado, mi necesita querido Yacu, médicos. porque si existe mayor demanda, obviamente el negocio se pone interesante, y es lo que conversábamos antes anoche con un experto, y eso ha provocado que crezca el microtráfico y también, por otro lado, los brazos violentos y ejecutores de las mafias criminales. De alguna manera Bueno, hay la que ciencia. frenar esto, pues. Hay que frenar, pero la ciencia dice exactamente lo contrario. O sea, no es vicio, es una enfermedad. Es igual que el alcohol, no es vicio, es una enfermedad cuando son cantidades Pero el pequeñas que consumo es requieren. sinónimo de microtráfico, Yacu. No, no, pero ya cuando es microtráfico, cuando ya la tabla de consumo se empieza a incrementar, obvio que hay que atacar y con Ya. toda la fuerza, porque eso también está generando una contaminación que hace que el dinero empiece a obtener de ese lado. Son economías ilícitas y esas economías ilícitas tenemos que atacar. Y rápidamente, porque tengo entrevista, Sí, decirle rápidamente. que el Yasuní es una obligación Exactamente, ya iba también. defender es defender el Yasuní y el Chocó andino. Por más que nos digan que el país vamos a quebrar sin explotar el Yasuní, ya lo quebraron. Los gobiernos del pasado ya lo quebraron y hoy vuelven a repetir que van a construir la refinería del Pacífico, 1.500 millones de dólares. O sea, no les contentó con haberse dispendiado esa plata. Ya los social cristianos, ya Nebot, Sí, Lazo, o sea, pero ya Moreno, ya podemos buscar un fracasaron. punto de equilibrio, mi querido Yacu. Mire usted, gran parte del Yasuní comprende la Amazonía. Ahí tenemos, de acuerdo a expertos petroleros, tenemos alrededor de 55.000 millones de barriles de petróleos bajo tierra en el Yasuní. Y solo se calcula que en el ITT tenemos 5.000 millones de barriles. ¿Por qué dejar bajo tierra ese dinero que es tan importante para traducirlo en inversión, en salud, en seguridad, en diferentes eventos sociales que son importantes para el fortalecimiento de nuestro país? ¿Por qué entonces nosotros, y a cuenta de qué, lo vamos a dejar bajo tierra? Sí, las cifras que usted le han dicho es un poco exagerado, pero supongamos que eso sea No creo así. que sean exageradas, están bien Ya, contrastadas. ya, supongamos que esas cifras sean así, pero no le han dicho en cambio la otra parte. El 92% de ese crudo es brea. Perdón, el 92% es agua y el 8% es brea. Es un petróleo pesado de mala calidad. Eso no le dice una verdad dicha a medias, es doblemente falaz. Se va a dejar de recaudar 148 millones de dólares por no explotar el Yasuní. Es el 0.5% del presupuesto general del Estado. O sea, nada. El dinero no está bajo tierra. El dinero está controlando la corrupción. El dinero está controlando el contrabando. 9.000 millones de dólares se va en corrupción. 4.000 millones de dólares se va en los contratos de obra pública, en la corrupción de contratos públicos. 668 millones de dólares se ven contrabando por la frontera del Perú y Colombia. Es decir, yo creo que es el momento de dar un mensaje potente al mundo, a América Latina, de que en el Ecuador se cuida la vida, de que en el Ecuador estamos dispuestos a pasar de la era extractivista a la post-extractivista, de que en el Ecuador hay riqueza en agricultura, en la agroecología, en la agroindustria. Las zonas costaneras y todo el país es profundamente rico en recursos naturales, pero hay que hacerle que se respete el precio de sustentación del arroz, del cacao, del banano, acá en la Sierra de la Leche, y por ahí está la solución. La solución va a ser, los países van a sobrevivir quienes cuiden el agua y cuiden los alimentos, y para eso Perfecto, estamos. mi querido El Yacu. petróleo se acaba. Un bolicito, don Yacu. Claro, un bolecito, porque eso es una de las unas formas de política social para implementar, porque miren, algunos que están súper mal mentalmente, a Oye, ¿y cómo se tantas, llama la bebida que le dijo ahí que había que tomar? un mishkitullito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo solamente quiero decirles que el deporte aleja a los jóvenes del crimen, de la delincuencia Por común. supuesto que Por sí. eso el Oye, ¿y deporte, qué es esa por eso bebida que el usted vóley. menciona, mi querido Yacu? Perdón, El miscutillito, ¿qué bebida es esa? es un traguito de caña mezcladito con limoncito, con canelito, con panelito. Después de
el 20, entonces a ver si nos tomamos uno de esos y un bolicito, ya. Aquí con la gente Claro, con gusto. de Oromar. Muchísimas Un lindo gracias. día, un fuerte abrazo a usted y A a usted todos. también, mi querido Gracias. Yacu Pérez, éxito y suerte, candidato a la presidencia de nuestro país por la Alianza Claro que se puede 2-17-20. Vamos a una pausa publicitaria y regresamos con mucha más información aquí en Noticias Oromar.